Martin Heidegger es considerado uno de los filósofos más difíciles y más importantes. Medard Voss fue el psiquiatra que se sentó con él durante años. Absorbió su pensamiento y se hizo una pregunta que nadie más se había atrevido a hacer. ¿Qué pasaría si en lugar de tratar la mente como una máquina, la tratáramos como una existencia? La respuesta a esa pregunta fue la Daseinsanalyse, y lo que propuso cambió los fundamentos mismos de la psicoterapia. Lo mientras Freud construía una psicología de mecanismos, impulsos y estructuras internas, Voss miraba al ser humano desde un lugar completamente distinto, no como un aparato que se avería y necesita reparación, sino como un ser que existe, que está abierto al mundo, que coexiste con otros, y que enferma cuando esa apertura se cierra, cuando las posibilidades de su existencia se restringen hasta que ya no puede ser lo que es. Para vos, la angustia no es un síntoma que eliminar, es una llamada desde la libertad. La culpa no viene de ningún mandato externo. Viene de la conciencia de no estar siendo lo que uno podría ser. Y la terapia no es una técnica, sino una forma de presencia. Un espacio donde el otro puede volver a abrirse al mundo. Lo que entendió con Heidegger detrás es que la psicología había cometido el error más costoso posible. Había olvidado preguntarse qué significa ser un ser humano antes de intentar curar uno. Medard Voss era psiquiatra y psicoanalista, formado rigurosamente en la tradición freudiana, habiendo completado su entrenamiento en las instituciones más respetadas de Europa, donde aprendió a escuchar síntomas, a interpretar sueños según el método de las asociaciones libres y a trabajar con los conceptos de pulsiones, resistencias y transferencia. Practicó esa técnica durante años, atendiendo pacientes en su consultorio de Zúrich, aplicando fielmente lo que había aprendido. Pero gradualmente una insatisfacción profunda comenzó a crecer en él. El vocabulario de pulsiones, de aparato psíquico, de mecanismos de defensa le parecía cada vez más una traición a la experiencia humana concreta, donde personas reales sufrían de maneras que ese lenguaje mecanicista no capturaba, sino que distorsionaba reduciéndolas a sistemas de fuerzas que operaban ciegamente dentro de una máquina mental. Fue en medio de esa insatisfacción que conoció la obra de Martin Heidegger leyendo Ser y Tiempo, que acababa de publicarse revolucionando la filosofía europea con preguntas sobre qué significa ser y sobre cómo el ser humano existe de maneras radicalmente diferentes a cómo existen las piedras, las plantas o los animales. Voss leyó esas páginas densas y tuvo la intuición de que ahí estaba exactamente lo que necesitaba para pensar a sus pacientes sin traicionarlos mediante una reducción a mecanismos. De entonces hizo algo completamente inédito. Le propuso a Heidegger que viniera regularmente a su clínica en Solikon para enseñarle a él y a sus colegas médicos cómo pensar al ser humano desde la ontología fundamental que había desarrollado, pero que nunca había aplicado específicamente a la comprensión del sufrimiento mental. Noé Heidegger aceptó la invitación, y durante más de una década entre 1959 y 1969 viajó regularmente a la clínica de Voss para conducir seminarios donde médicos y psiquiatras se sentaban a escuchar al filósofo desarrollar sus ideas sobre qué es un ser humano, sobre cómo existe en el mundo, sobre qué significa la corporalidad, la temporalidad, y la angustia y la libertad sin usar nunca el lenguaje de la psicología tradicional, sino permaneciendo rigurosamente en el nivel ontológico donde se pregunta por el ser antes de preguntar por sus propiedades o por sus disfunciones. Esos seminarios que después se publicaron como los famosos seminarios de Solikon son uno de los documentos más extraordinarios de la historia del pensamiento.
porque muestran a un filósofo intentando traducir sus conceptos más abstractos al lenguaje de la práctica clínica concreta, respondiendo preguntas de médicos que querían saber cómo aplicar la ontología al tratamiento de pacientes que no podían esperar a que se resolvieran debates filosóficos. Esta colaboración entre un filósofo y un clínico era revolucionaria, porque habitualmente la filosofía se mantiene alejada de la práctica médica, considerándola un asunto técnico que no requiere reflexión ontológica profunda, mientras que la medicina desconfía de la filosofía, considerándola una especulación abstracta sin aplicación práctica. Y Boss y Heidegger demostraron que esa separación es artificial y peligrosa, porque la pregunta por el ser humano no puede responderse solo con instrumentos técnicos sin preguntarse previamente qué es lo que están midiendo. Esa comprensión filosófica previa de qué es existir cambia radicalmente la forma de escuchar a un paciente, porque ya no se escuchan síntomas que indican disfunciones de mecanismos, sino que se escucha a una existencia que está siendo de cierta manera en el mundo. Y Boss se convirtió así en el traductor de Heidegger a la psiquiatría, tomando conceptos filosóficos como Dasein, que significa literalmente ser ahí, como ser en el mundo, que señala la inseparabilidad del humano y su entorno, como apertura, que describe la capacidad fundamental de dejarse encontrar por lo que viene al encuentro. Y los aplicó directamente a la clínica, creando lo que llamó análisis existencial. No una psicología existencial genérica que usa vagamente ideas de libertad sin rigor conceptual, sino una aplicación rigurosa y sistemática de la ontología heideggeriana al sufrimiento humano concreto. El enfoque lee los síntomas no como señales de enfermedad, sino como expresiones de una existencia que no puede desplegar las posibilidades que le corresponden, quedando atrapada en formas empobrecidas de ser. Un paciente llegaba al consultorio contando que se sentía vacío, que nada le importaba realmente, aunque cumpliera con todas sus obligaciones de manera impecable, que vivía como si estuviera mirando su propia vida desde afuera sin poder habitarla genuinamente. El lenguaje psicoanalítico que Boss había aprendido traducía esa experiencia diciendo que había un conflicto entre el ello que buscaba satisfacción inmediata y el superyo que imponía restricciones morales excesivas, dejando al yo atrapado entre ambas fuerzas, o que había una defensa masiva contra deseos inconscientes que no podían reconocerse. Entonces se mantenían reprimidos, produciendo el vacío como síntoma secundario. Boss empezaba a sentir que algo profundamente equivocado ocurría en esa traducción, porque el vacío que el paciente describía no parecía ser resultado de fuerzas que luchaban dentro de una máquina mental invisible, sino que era la experiencia directa de una existencia que no encontraba en el mundo nada que la llamara genuinamente, que cumplía roles sin habitarlos realmente, no que se movía por la vida sin dejarse afectar por nada, porque había cerrado su apertura al mundo mediante un cierre que no era un mecanismo de defensa, sino una forma de existir que se había vuelto habitual. Su ruptura con Freud no fue entonces solo técnica, sino filosófica en el nivel más profundo, porque rechazó la idea fundamental de que el ser humano sea esencialmente un animal racional, con un inconsciente oculto que lo domina desde adentro mediante fuerzas instintivas, y propuso en cambio algo radicalmente diferente, que el ser humano es fundamentalmente una apertura al mundo que existe siempre en relación no con fuerzas internas que empujan ciegamente, sino con posibilidades externas que lo llaman desde el mundo, invitándolo a responder de maneras que pueden ser más abiertas o más cerradas, más libres o más atrapadas en patrones que se repiten automáticamente. Esta diferencia tiene consecuencias clínicas enormes, porque si el ser humano es fundamentalmente apertura,
Entonces, la terapia no consiste en resolver conflictos internos entre fuerzas que luchan por dominio del aparato psíquico, sino en ampliar esa apertura que se estrechó, permitiendo que más dimensiones del mundo puedan aparecer. De esta rebelión contra el mecanicismo no fue solo contra Freud, sino contra toda la psicología y psiquiatría modernas, porque todas comparten el supuesto fundamental de que el ser humano es un sistema que funciona según leyes, un sistema de información que procesa estímulos, un conjunto de químicos cerebrales que deben balancearse mediante medicación. Un organismo biológico que funciona bien cuando todos sus subsistemas están coordinados. Al tratar al ser humano como sistema que funciona bien o mal, todas esas psicologías pierden, según vos, exactamente lo que hace humano al humano sin poder recuperarlo, mientras mantengan ese marco conceptual que objetifica lo que debería comprenderse desde adentro mediante participación en la experiencia vivida, que es lo único real, mientras que los sistemas, las estructuras y los mecanismos son abstracciones. El concepto central de toda la teoría y el que sostiene todo lo demás es el Dasein, que en alemán significa literalmente ser ahí, componiendo las palabras da, que significa ahí, y sein, que significa ser. Voss lo toma directamente de Heidegger, quien lo usó para nombrar al ser humano, de manera que capture su peculiaridad ontológica, sin reducirlo a las categorías que usamos para pensar las cosas del mundo. El Dasein no es primero una mente encerrada en un cuerpo que luego debe salir de ese encierro para relacionarse con un mundo exterior, sino que es desde el principio una apertura al mundo que existe siempre ya en relación con las cosas, con los otros seres humanos y con el tiempo, sin que haya nunca un momento previo donde el Dasein exista solo consigo mismo. Esta comprensión elimina de raíz el dualismo entre interior y exterior que ha dominado la filosofía occidental desde Descartes, quien dividió la realidad en res cogitans, que es sustancia pensante sin extensión espacial, y res extensa, que es sustancia material sin capacidad de pensar. El Dasein elimina ese problema completamente, porque no hay dos sustancias que deban conectarse, sino una sola manera de ser, que es ser en el mundo sin división previa entre un interior psíquico y un exterior material. Esto elimina también el dualismo entre psique y cuerpo, que ha atormentado a la medicina, creando la distinción artificial entre enfermedades físicas que se tratan con medicina somática y enfermedades mentales que se tratan con psicoterapia, como si hubiera dos tipos de enfermedades que afectan dos sustancias diferentes. Esta comprensión del Dasein como existencia que es, antes de ser sujeto u objeto, tiene consecuencias clínicas directas. Porque si no hay un interior psíquico separado del mundo, entonces la enfermedad psicológica no es un problema que ocurre dentro de la mente con conflictos intrapsíquicos, sino que es una modificación de la manera en que ese Dasein particular existe en el mundo, estrechando su apertura de maneras que bloquean posibilidades. Comprender al paciente desde el Dasein significa preguntar no qué mecanismo falla en su interior produciendo síntomas, sino cómo está siendo ese Dasein en el mundo actualmente, qué posibilidades de existencia puede desplegar y cuáles están bloqueadas. Esa pregunta por cómo el Dasein está siendo abre un horizonte terapéutico completamente diferente, porque ya no se trata de reparar algo roto, ni de resolver algo que está en conflicto, sino de ampliar una apertura que se estrechó, permitiendo que el Dasein recupere acceso a posibilidades que actualmente no puede habitar, aunque estén ahí esperando. Una de las ideas más originales que el enfoque desarrolla siguiendo a Heidegger es que el ser humano no tiene un mundo como si el mundo fuera una posesión, sino que es la apertura misma que permite que el mundo aparezca, sin la cual nada se manifestaría.
Las cosas, los otros seres humanos, el tiempo y el espacio se revelan dentro de la luz del Dasein que funciona como condición de posibilidad de que cualquier cosa sea accesible sin que esa luz sea algo que el Dasein produzca activamente mediante operaciones mentales que construirían representaciones internas del mundo externo. Esta comprensión invierte completamente la relación habitual entre el ser humano y el mundo, porque ya no se piensa al ser humano como una cosa entre otras cosas que comparte el espacio, sino que se piensa al mundo como lo que aparece dentro de la apertura que el Dasein es sin que haya primero un mundo en sí mismo que existiría independientemente. La salud mental desde esta perspectiva radical no es el buen funcionamiento de un sistema psíquico que procesa información correctamente, ni es el equilibrio entre fuerzas, sino que es la amplitud de esa apertura fundamental que constituye al Dasein permitiéndole ser afectado por muchas dimensiones diferentes del mundo sin necesitar cerrar ninguna porque puede tolerar la complejidad. Una persona sana puede dejarse afectar por muchas cosas, respondiendo a muchas llamadas sin necesitar reducir todo a lo familiar, porque tiene suficiente amplitud existencial para moverse con fluidez entre posibilidades diversas que pueden ser contradictorias sin que esa contradicción la paralice. La enfermedad, en contraste, estrecha esa apertura de maneras que pueden ser sutiles o masivas, pero que siempre resultan en que el Dasein queda encerrado en un rango muy reducido de posibilidades. La depresión, por ejemplo, no es un desequilibrio químico en el cerebro que debe corregirse mediante medicación, ni es un conflicto inconsciente, sino que es un cierre de la apertura donde el mundo ya no puede aparecer en su riqueza, sino que todo se ve gris, plano, sin importancia. La ansiedad generalizada no es una señal de peligro que el sistema nervioso genera, sino que es la experiencia de un Dasein que ha cerrado su apertura de tal manera que el mundo entero se experimenta como amenazante sin que pueda señalarse ninguna amenaza específica. La tarea terapéutica es, por tanto, ampliar la apertura que se estrechó, sin forzar nada desde afuera, sino creando las condiciones donde el Dasein mismo pueda atreverse a abrirse nuevamente. Esto no se logra mediante técnicas que se aplican mecánicamente siguiendo protocolos, ni mediante interpretaciones que revelan conflictos inconscientes, sino que se logra mediante una presencia genuina del terapeuta que acompaña al paciente en la exploración de cómo está siendo actualmente y de qué posibilidades están bloqueadas. La teoría utiliza lo que Heidegger llama existenciales para nombrar las estructuras fundamentales que pertenecen a toda existencia humana sin excepción. El estar en el mundo que señala que no hay Dasein sin mundo ni mundo sin Dasein. El estar con otros que indica que la existencia es desde el principio coexistencia sin que haya primero un individuo aislado que después decide relacionarse. La temporalidad que no es el tiempo del reloj que mide intervalos objetivos, sino el tiempo vivido, donde pasado, presente y futuro se entrelazan. La espacialidad que no es el espacio geométrico medible, sino el espacio vivido donde las cosas están cerca o lejos según importan. El humor o estado de ánimo que no es una reacción a las circunstancias, sino la manera fundamental en que el mundo se revela. Y la corporalidad que no es el cuerpo como organismo biológico, sino como el modo en que el Dasein se extiende hacia el mundo. Comprender cómo cada paciente vive cada uno de estos existenciales es la forma más directa de entender su manera de ser en el mundo sin necesitar teorías complicadas que postulen estructuras invisibles. Los existenciales no son categorías psicológicas que clasificarían tipos de personalidad ni son rasgos de carácter, sino que son modos de existir que siempre están presentes en todo Dasein, aunque con formas muy diferentes.
El tiempo, por ejemplo, puede vivirse como urgencia, donde el futuro presiona constantemente, obligando a hacer todo rápido. Puede vivirse como parálisis, donde el futuro está cerrado sin que ninguna posibilidad genuina aparezca. Puede vivirse como vacío, donde ni el pasado importa, ni el futuro llama. O puede vivirse como plenitud, donde pasado, presente y futuro se integran permitiendo que la existencia fluya. Cada una de esas formas de vivir el tiempo dice algo fundamental sobre cómo ese Dasein particular está haciendo sin que ninguna forma sea la correcta que todos deberían alcanzar. Porque el enfoque no busca normalizar ni adaptar, sino ampliar, permitiendo que el Dasein pueda moverse entre diferentes formas según las situaciones lo requieran. Esta manera de leer al paciente explorando cómo vive cada existencial transforma completamente la entrevista clínica, convirtiéndola en una exploración fenomenológica, donde el terapeuta no busca causas que expliquen síntomas, ni busca estructuras de personalidad que clasificarían al paciente, sino que acompaña al paciente en la descripción de cómo vive su espacio, su tiempo, su cuerpo, sus relaciones con otros y su humor. El ser en el mundo no es una frase descriptiva, sino un concepto técnico riguroso que señala la imposibilidad ontológica de separar al ser humano de su mundo. Porque no hay primero un sujeto que luego se relaciona con un mundo que encuentra afuera, sino que el ser humano es siempre ya mundo, y el mundo es siempre ya humano, sin que esa inseparabilidad sea resultado de una relación que se establece posteriormente, sino que es la condición originaria. Esta inseparabilidad fundamental es el punto de partida de toda comprensión clínica en el análisis existencial, porque elimina de entrada la posibilidad de pensar el sufrimiento psicológico como algo que ocurre solo dentro de la mente de alguien que tendría conflictos intrapsíquicos independientemente del mundo donde esa persona vive. Esto tiene consecuencias clínicas directas, porque cuando alguien llega al consultorio diciendo que sufre, no es solo su interior lo que está perturbado, sino que es su manera de habitar el mundo, lo que se modificó estrechando su apertura. Su relación con el espacio puede haberse vuelto opresiva, sintiendo que todo lo aprieta aunque tenga espacio físico suficiente. Su relación con las personas puede haberse vuelto amenazante, sintiendo que todos lo juzgan, aunque nadie haya dicho nada específico. Su relación con el tiempo puede haberse paralizado, sintiendo que nada nuevo puede ocurrir porque el futuro está cerrado. Tratar solo el interior mediante técnicas que ignoran cómo habita el mundo es tratar una abstracción que no existe. La terapia presta atención entonces a cómo el paciente describe su mundo, sin asumir que ese mundo es el mismo para todos, y que solo las reacciones subjetivas varían. Porque el mundo mismo que aparece para cada Dasein es diferente sin ser subjetivo en el sentido de ser una construcción arbitraria. El mundo del deprimido es genuinamente un mundo gris donde nada brilla, sin que eso sea distorsión de un mundo objetivo que sería luminoso si se lo percibiera correctamente. Porque no hay un mundo en sí mismo que existiría independientemente, sino que el mundo es siempre mundo para un Dasein. Y ese mundo se revela diferente según cómo ese Dasein está siendo. ¿Qué cosas le salen al encuentro a ese paciente particular sin que él las busque activamente? ¿Cuáles nunca aparecen aunque estén objetivamente disponibles? ¿Cuáles lo amenazan? ¿Y cuáles lo nutren? Esa geografía existencial que se revela cuando se presta atención fenomenológica es el mapa más fiel de su sufrimiento y de sus posibilidades de transformación, sin que ningún mapa teórico general pueda sustituirla, porque cada existencia traza su propio mapa, que es singular e irrepetible. El cuerpo para vos no es un organismo biológico que contiene una psique inmaterial, como si hubiera dos sustancias diferentes que coexisten misteriosamente.
ni es una máquina compleja que funciona según leyes fisiológicas. El cuerpo es el modo en que el Dasein se extiende hacia el mundo, habitándolo mediante gestos que abren posibilidades antes de cualquier decisión consciente, mediante movimientos que responden a llamadas sin que medie una reflexión, mediante posturas que revelan cómo ese Dasein está siendo en cada momento sin necesitar palabras, porque el cuerpo ya está diciendo todo sobre si ese Dasein está abierto o cerrado. Por eso el teórico habla de la tendencia del cuerpo hacia adelante, para señalar que el cuerpo no está simplemente en el espacio ocupando un volumen, sino que abre espacio proyectándose hacia posibilidades que están adelante en el sentido existencial. El cuerpo se orienta hacia posibilidades antes de cualquier pensamiento consciente que las identifique como deseables, porque el cuerpo ya sabe lo que importa. Una persona entra a una habitación donde hay muchas personas desconocidas, y su cuerpo ya se está orientando hacia algunas sin que haya decidido conscientemente prestarles atención. Todo eso ocurre en el nivel del cuerpo que existe antes de que la conciencia reflexiva pueda intervenir. Desde esta perspectiva que elimina el dualismo entre cuerpo y psique, los síntomas corporales no son señales de un conflicto psíquico escondido, sino que son formas en que la existencia misma está siendo bloqueada. El dolor crónico que ningún examen médico puede explicar mediante una lesión orgánica no es conversión de un conflicto inconsciente, sino que es la manera en que ese Dasein particular está existiendo actualmente con una tensión que no puede soltarse. La parálisis que aparece sin daño neurológico no es una defensa contra impulsos, sino que es literalmente la incapacidad de moverse hacia posibilidades que llaman. Dire esto elimina completamente el problema psicosomático porque desde el inicio no hay dos cosas que deban interactuar, sino una sola existencia que se expresa de múltiples formas. El ser con otros no es una característica opcional, sino una dimensión constitutiva de lo que significa ser humano. El enfoque, siguiendo a Heidegger, insiste en que la existencia es desde el principio coexistencia, sin que haya nunca un momento previo donde el Dasein exista solo consigo mismo. Incluso cuando alguien está físicamente solo, sigue existiendo con otros en el sentido de que su manera de ser está estructurada por esa coexistencia, porque están presentes en las posibilidades que ese Dasein puede asumir, en las expectativas que lleva internalizadas, en los juicios que anticipa. En la clínica esto significa que el sufrimiento nunca es solo individual, sino que es siempre un sufrimiento que ocurre en un mundo compartido. La soledad misma, cuando se experimenta como sufrimiento, no es ausencia objetiva de otros, sino una forma de coexistir donde los otros están presentes precisamente en su ausencia que duele. La relación terapéutica misma no es solo un medio instrumental, sino una forma de ser que tiene valor existencial en sí misma. Un espacio donde el paciente puede experimentar una forma diferente de coexistencia que amplía sus posibilidades. El autor toma de Heidegger la idea fundamental de que el ser humano nunca existe en un estado neutral, sino que siempre se encuentra en algún humor o estado de ánimo que no es reacción a las circunstancias, sino que es la manera fundamental en que el mundo se revela. Estando de un cierto humor, las cosas aparecen revelando posibilidades o amenazas sin que las cosas mismas hayan cambiado objetivamente. Esa diferencia no es subjetiva en el sentido de ser una distorsión, sino que es existencial, porque el mundo mismo es diferente para el Dasein ansioso que para el Dasein confiado. En la clínica, los estados de ánimo no son síntomas a eliminar, sino reveladores directos de cómo el paciente está mostrando qué posibilidades están abiertas. La angustia revela el peso de la libertad. La tristeza revela una pérdida que importa existencialmente. El aburrimiento revela una existencia que no encuentra nada que la llame genuinamente.
El análisis existencial insiste en que antes de cambiar el humor, hay que entender qué está diciendo sobre la manera en que esa persona está existiendo actualmente. El tiempo para el enfoque no es el tiempo del reloj que mide intervalos objetivos, sino el tiempo vivido donde pasado, presente y futuro se entrelazan constantemente. El pasado no es lo que ya pasó, sino aquello que el Dasein ha sido y que sigue siendo en forma de posibilidades heredadas. El futuro no es lo que todavía no ha ocurrido esperando su turno, sino el horizonte de posibilidades hacia el que el Dasein se proyecta constantemente. El presente no es el instante sin duración, sino el momento donde pasado y futuro se cruzan en la decisión concreta. La manera en que alguien vive su temporalidad dice todo sobre su existencia. Quien vive atrapado en el pasado no puede proyectarse hacia nuevas posibilidades. Quien huye hacia el futuro sin poder habitar el presente vive en una anticipación constante. Quien niega el pasado no puede entender desde dónde está siendo. En la terapia, explorar la temporalidad no es hacer una historia clínica que registre eventos objetivos, sino escuchar cómo vive el tiempo ese Dasein particular. La angustia para el autor no es un síntoma patológico ni una señal de peligro externo, sino la experiencia directa de la propia libertad que aparece cuando el Dasein se enfrenta a su condición fundamental de ser que no tiene naturaleza fija ni destino predeterminado. Cuando la angustia aparece sin que pueda señalarse ningún objeto específico que la cause, el Dasein se enfrenta a su condición de ser que solo tiene posibilidades que debe elegir, sin que ninguna necesidad causal determine cuáles debe elegir. Esa apertura radical produce el vértigo de la angustia, porque el Dasein se descubre suspendido sobre un abismo sin fondo donde no hay naturaleza que lo sostenga. Huir de la angustia es huir de la propia libertad buscando refugio en certezas. La distracción, la certeza religiosa, la rutina compulsiva, el consumo. La terapia no busca eliminar la angustia, sino ayudar al paciente a tolerarla comprendiendo lo que revela sobre su libertad. Una persona que puede tolerar la angustia puede vivir auténticamente desde sus posibilidades propias. La culpa existencial, según la teoría, no es el resultado de haber violado una norma moral ni un sentimiento neurótico, sino la experiencia fundamental de ser un Dasein que siempre debe responder a las llamadas del mundo. Ese deber no viene de ningún mandato externo, sino de la estructura misma de la existencia, que es siempre poder ser. Entonces siempre está en deuda con posibilidades que podría asumir pero que no asume, porque inevitablemente al responder a unas llamadas deja sin respuesta a otras. Esa culpa es constitutiva e inevitable, porque es imposible existir sin elegir, y es imposible elegir sin dejar algo sin elegir. No es posible existir sin culpa existencial, porque existir es elegir constantemente entre posibilidades que se excluyen mutuamente. En la clínica, la culpa neurótica se distingue de la culpa existencial examinando qué intenta reparar cada una. La primera intenta reparar una transgresión imaginaria de normas introyectadas, mientras la segunda señala posibilidades de ser bloqueadas por miedos, lealtades o identidades. Recuperar esas posibilidades bloqueadas es el objetivo central de la terapia que busca ampliar la existencia, liberando posibilidades que estaban esperando ser asumidas. ¿Qué significa estar enfermo según el análisis existencial que rechaza completamente las definiciones médicas estándar, donde la enfermedad es una disfunción de un órgano, un desequilibrio químico del cerebro o una alteración de procesos fisiológicos que pueden medirse objetivamente?
La definición que Voss propone es radicalmente diferente porque no ubica la enfermedad en ningún lugar específico del cuerpo, ni en ningún proceso que pueda observarse objetivamente mediante instrumentos que miden variables fisiológicas, sino que la ubica en el nivel existencial, donde lo que importa no son mecanismos que funcionan bien o mal, sino posibilidades de ser que están abiertas o cerradas. Los enfermar, según esta comprensión radical, no es tener un trastorno en un órgano que debería funcionar de cierta manera, pero que funciona de otra, produciendo síntomas que señalan la disfunción, sino que es ver restringida la propia libertad de desplegar las posibilidades de ser que le corresponden a esa existencia particular, según el horizonte que su situación abre, sin que todas las posibilidades estén igualmente disponibles para todos. Porque cada Dasein tiene su horizonte propio determinado por su historia, por su mundo y por las elecciones que tomó cerrando ciertas posibilidades mientras abría otras. Desde esta perspectiva existencial, dos personas con el mismo diagnóstico, según los criterios del manual diagnóstico que clasifica a trastornos mentales mediante listas de síntomas, pueden estar enfermas de formas completamente diferentes sin que el diagnóstico capture nada esencial sobre cómo cada una está siendo en el mundo. Porque lo que importa existencialmente no es la categoría del trastorno que agrupa casos similares, sino qué posibilidades específicas de existencia están bloqueadas en ese Dasein particular, impidiéndole ser lo que podría ser. Una persona diagnosticada con depresión mayor puede estar sufriendo porque perdió acceso a posibilidades de ser que antes podía habitar, pero que ahora están cerradas sin que pueda recuperarlas, aunque nada externo le impida objetivamente hacer lo que hacía antes. No es mientras que otra persona con el mismo diagnóstico puede estar sufriendo, porque nunca pudo habitar ciertas posibilidades que le correspondían, pero que siempre estuvieron bloqueadas por circunstancias familiares, por expectativas culturales o por decisiones que tomó tempranamente, cerrando caminos que ahora lamenta haber cerrado sin poder reabrirlos, porque las consecuencias se acumularon durante años construyendo una vida que no es la suya, aunque la viva todos los días ejecutando roles que no eligió genuinamente. Esa diferencia fundamental entre dos formas de enfermar que comparten el mismo diagnóstico revela que la categoría diagnóstica no captura lo esencial del sufrimiento que cada persona experimenta de maneras únicas que ninguna clasificación general puede anticipar. ¿De qué manera ese bloqueo de posibilidades organiza toda la manera de ser en el mundo de ese Dasein particular, modificando cómo vive el tiempo que puede detenerse, sintiendo que nada nuevo puede ocurrir, porque el futuro está cerrado? ¿Y cómo vive el espacio que puede achicarse, sintiendo que todo lo aprieta aunque tenga metros cuadrados suficientes? ¿Cómo vive su cuerpo que puede volverse pesado sin que el peso objetivo haya cambiado? ¿Cómo vive sus relaciones que pueden volverse amenazantes sin que los otros hayan hecho nada específico? ¿Y cómo vive su humor que tiñe todo de gris sin que el mundo objetivo haya perdido sus colores? Todo eso es lo que importa existencialmente. Y nada de eso puede capturarse mediante diagnósticos que agrupan casos según similitudes superficiales, ignorando las singularidades que hacen que cada existencia enferme de maneras únicas. Esto no niega la realidad del sufrimiento, que es completamente real, aunque no pueda localizarse en ningún órgano específico, ni medirse mediante ningún instrumento que cuantifique variables objetivas, ni niega la utilidad de los diagnósticos que permiten comunicación entre profesionales facilitando investigación que compara tratamientos según eficacia medida, sino que insiste en que ningún diagnóstico puede sustituir la comprensión de la persona concreta que sufre de maneras que exceden cualquier categoría general, porque cada existencia es singular y reducible a casos de leyes
que aplicarían universalmente sin considerar contextos, que modifican completamente el significado de síntomas que parecen iguales superficialmente, pero que revelan bloqueos diferentes de posibilidades diferentes en existencias diferentes, que requieren comprensión fenomenológica. Y antes de cualquier intervención técnica que podría suprimir síntomas sin liberar posibilidades que siguen bloqueadas aunque los síntomas hayan desaparecido temporalmente. No tratar categorías en lugar de existencias es una forma de eficiencia que se paga con la pérdida de lo más importante, que es la comprensión de cómo ese Dasein particular está siendo en el mundo y qué posibilidades necesita recuperar para poder existir más libremente sin las restricciones que actualmente lo mantienen encerrado en un rango muy estrecho de formas de ser que repite compulsivamente, porque son las únicas que conoce sin reconocer que hay otras disponibles. Y los sueños para vos no son representaciones simbólicas de conflictos inconscientes que estarían ocultos bajo la superficie de la conciencia, esperando ser descifrados mediante una interpretación que traduzca símbolos universales, revelando deseos reprimidos que no pueden expresarse directamente porque violarían normas morales internalizadas, produciendo una angustia intolerable, ni son manifestaciones de arquetipos colectivos que emergirían desde el inconsciente colectivo que toda la humanidad comparte, conteniendo símbolos universales que aparecen en todas las culturas. Los sueños, según la comprensión del análisis existencial, son simplemente el Dasein existiendo, de otra manera, sin dejar de ser Dasein que siempre está en el mundo. Aunque ese mundo se revele diferente cuando las restricciones habituales de la vigilia se suspenden temporalmente, permitiendo que posibilidades que normalmente están bloqueadas puedan aparecer manifestándose en el sueño sin las censuras que la vigilia impone mediante roles sociales que deben mantenerse, mediante identidades que deben defenderse o mediante expectativas que deben satisfacerse para no perder una pertenencia que se valora más que la autenticidad. En el sueño el ser humano sigue siendo en el mundo, porque no hay Dasein sin mundo, ni siquiera cuando duerme cerrando los ojos al mundo externo, que desaparece temporalmente de la percepción sensorial, sin que eso signifique que el mundo desaparece completamente, porque el mundo del sueño es tan real existencialmente como el mundo de la vigilia, aunque no sea real físicamente en el sentido de que los objetos que aparecen en el sueño no ocupan espacio objetivo medible. Ese mundo del sueño se revela sin las restricciones habituales de la vigilia, que mantienen cerradas posibilidades que no pueden asumirse durante el día porque contradicen la identidad que se sostiene públicamente, porque amenazan relaciones que se valoran aunque restrinjan, porque revelarían aspectos de la existencia que se prefiere mantener ocultos, porque reconocerlos requeriría transformaciones que aterran más que la restricción que se vive calladamente, sin que nadie note el precio que se paga por mantener la imagen que se proyecta funcionando según expectativas ajenas. Por eso en los sueños aparecen posibilidades de existencia que el Dasein no puede asumir despierto sin consecuencias sociales, de emocionales o prácticas, que prefiere evitar manteniendo esas posibilidades no asumidas, aunque estén ahí llamando constantemente sin que se les permita manifestarse, excepto en el sueño donde pueden aparecer sin las consecuencias que tendrían si se asumieran durante la vigilia que exige coherencia, responsabilidad y conformidad a normas. Interpretar un sueño desde la perspectiva no es traducir símbolos que ocultarían significados latentes que solo el analista entrenado en el código simbólico universal puede descifrar, revelando al paciente lo que realmente soñó bajo la apariencia de lo que recuerda haber soñado,
ni es identificar arquetipos que se manifestarían mediante imágenes que tienen significados fijos independientes del contexto individual del soñador. Nori, sino que es preguntar qué posibilidades de ser se revelan en ese sueño particular, sin asumir de antemano qué significan los símbolos que aparecen, porque los significados no están en los símbolos, sino en cómo ese Dasein particular está siendo en el mundo del sueño. ¿Cómo está el Dasein en ese sueño específico, moviéndose libremente o paralizado sin poder moverse aunque quiera hacerlo? ¿Qué espacio habita, sintiéndose encerrado en lugares pequeños que lo aprisionan o sintiéndose perdido en espacios enormes sin límites que lo contengan? ¿Qué relaciones tiene con otros que aparecen en el sueño, amenazándolo o ayudándolo, sin que pueda controlar qué hacen porque tienen autonomía propia? ¿Qué humor lo acompaña tiñendo todo de angustia que paraliza o de alegría que libera? ¿Y qué posibilidades asume actuando de maneras que nunca actuaría despierto porque contradicen su identidad habitual? Todo eso dice algo fundamental sobre cómo esa existencia particular está siendo actualmente y qué le falta para estar más libremente sin las restricciones que la vigilia impone, pero que el sueño puede suspender revelando posibilidades que están ahí esperando ser asumidas. Los sueños recurrentes que se repiten con variaciones mínimas durante meses o años son especialmente reveladores, porque señalan una posibilidad existencial que el Dasein necesita asumir urgentemente, pero que no puede o no quiere asumir durante la vigilia, porque hacerlo requeriría transformar radicalmente su manera de ser en el mundo, abandonando identidades, relaciones o proyectos que parecen fundamentales aunque estén bloqueando el acceso a posibilidades más genuinas. Esa posibilidad que el sueño revela repetidamente, insistiendo en que debe ser atendida, no desaparecerá mediante una represión que intente ignorarla como si no existiera, porque existe como posibilidad real del Dasein, que sigue llamando aunque se le niegue acceso durante la vigilia, donde podría realizarse transformando la existencia de maneras que actualmente se evitan, mediante decisiones que parecen razonables, pero que son huidas, disfrazadas de prudencia. Cuando en el curso de la terapia esos sueños recurrentes cambian modificando sus contenidos, sus espacios, sus relaciones o sus humores, de maneras que revelan que el Dasein está habitando posibilidades nuevas que antes estaban completamente cerradas, eso no es señal de un progreso secundario, que indica que el tratamiento está funcionando según criterios externos que miden mejoría sintomática, sino que es el indicador más directo de que la existencia del paciente está ampliando genuinamente su apertura al mundo, recuperando acceso a posibilidades que estaban bloqueadas. En la terapia, la relación entre terapeuta y paciente no es una relación técnica, de aplicación de método donde el terapeuta domina procedimientos que aplica sistemáticamente, siguiendo protocolos que especifican qué debe hacerse en cada situación, según el diagnóstico que clasifica al paciente dentro de categorías. DINI es una relación de experto que sabe y paciente que no sabe dónde el conocimiento fluye unidireccionalmente desde quien posee la verdad sobre lo que le ocurre al otro, hacia quien sufre sin entender las causas de su sufrimiento, esperando que el experto se las revele mediante interpretaciones que traducirán síntomas incomprensibles en conflictos comprensibles, sino que es una forma de ser congenuina donde el terapeuta ofrece una presencia real sin máscaras profesionales que lo protegerían de ser afectado por lo que el otro es, manteniendo una distancia que permitiría observar objetivamente sin involucrarse emocionalmente. Esa presencia crea el espacio existencial necesario para que el paciente pueda dejarse ser de formas que hasta entonces no se había permitido porque requieren una vulnerabilidad que solo puede asumirse ante alguien que no juzga.
y que no demanda, que no abandona, aunque lo que emerja contradiga las expectativas que habitualmente se tienen sobre cómo debe comportarse alguien que busca ayuda profesional. El terapeuta no interpreta según teorías que ya saben de antemano qué significan los síntomas antes de escuchar al paciente particular que los manifiesta de maneras únicas, que ninguna teoría general anticipó completamente. Muy no diagnostica clasificando lo que escucha dentro de categorías preestablecidas que agrupan casos según similitudes superficiales, ignorando diferencias fundamentales. No corrige conductas que considera desadaptativas según normas que especifican cómo debe comportarse alguien para funcionar aceptablemente, sino que acompaña con una atención fenomenológica que deja aparecer lo que el paciente es sin forzarlo dentro de ningún esquema teórico que lo reduciría a un caso de leyes generales, perdiendo la singularidad que hace que esta existencia concreta sea única e irrepetible, aunque comparta síntomas con otras existencias que sufren de maneras completamente diferentes. Esa disposición de espera activa que permite que lo que es se revele sin anticiparlo mediante teorías que ya saben qué encontrarán, porque las categorías determinan de antemano qué puede aparecer, es incomparablemente más difícil que cualquier técnica que puede aprenderse mediante un entrenamiento que especifica procedimientos a seguir, porque exige del terapeuta una apertura real a ser afectado por lo que el otro es, sin las protecciones que las técnicas proporcionan, manteniendo al terapeuta en una exposición de quien aplica conocimiento sin que ese conocimiento se vea cuestionado. Esa apertura del terapeuta a ser afectado genuinamente sin defenderse mediante interpretaciones que mantendrían una distancia objetivante es lo que permite que el paciente se atreva a abrirse también revelando aspectos de su existencia que habitualmente mantiene ocultos porque mostrarlos ha producido históricamente rechazos, críticas o abandonos que enseñaron que mostrarse genuinamente es peligroso. Entonces es mejor mantener máscaras que protegen, aunque también aíslan de cualquier contacto real con otros. La transferencia en este modelo no es la repetición de un patrón del pasado, donde el paciente proyecta sobre el terapeuta figuras parentales, reviviendo conflictos infantiles que no se resolvieron entonces, sino que es una forma de ser con que ocurre en el presente entre dos existencias que se encuentran realmente sin que ninguna de las dos pueda reducirse a un rol que eliminaría la presencia genuina, manteniendo solo funciones que se ejecutan mecánicamente. Esa relación debe comprenderse en términos de cómo el paciente está existiendo en esta relación concreta con este terapeuta particular, en este momento específico, sin reducir lo que ocurre a una repetición de patrones pasados, como si el presente no tuviera realidad propia, sino que fuera solo un escenario donde se repite lo mismo que ya ocurrió antes sin que nada nuevo pueda emerger. ¿Qué busca realmente el análisis existencial cuando trabaja con pacientes que llegan sufriendo de maneras que interfieren con sus vidas, impidiéndoles funcionar según esperan de sí mismos o según otros esperan de ellos? La meta de toda la terapia se resume en una palabra que condensa todo el trabajo sin necesitar elaboraciones técnicas complicadas: libertad, y no la libertad abstracta de la filosofía política que discute qué derechos deben tener los ciudadanos en sociedades democráticas, sino la libertad existencial concreta de poder responder a las llamadas del mundo que constantemente convoca al Dasein, invitándolo a asumir posibilidades que están ahí esperando ser habitadas sin que ninguna necesidad causal determine cuáles deben asumirse, dejando espacio para elecciones genuinas que transforman la existencia sin que pueda predecirse de antemano qué resultará de esas elecciones. Porque la libertad es precisamente esa apertura radical donde nada está decidido previamente.
Poder dejarse afectar por lo que merece afectar sin defensas que filtren todo anticipadamente según categorías que simplifican, pero que también empobrecen la experiencia, eliminando lo que no encaja en esquemas prefijados. Es poder elegir con la amplitud que la propia existencia permite, sin restricciones que cierran posibilidades artificialmente. Esa es la libertad que la terapia busca restaurar cuando se ha perdido o ampliar cuando nunca se tuvo plenamente, porque las circunstancias la bloquearon desde temprano, estableciendo patrones restrictivos que se naturalizaron hasta parecer la única manera posible de existir. La enfermedad, según esta comprensión existencial, restringe esa libertad cerrando posibilidades que deberían estar abiertas, dejando al Dasein atrapado en formas empobrecidas de ser que no puede abandonar aunque reconozca que lo hacen sufrir, porque abandonarlas requeriría asumir posibilidades nuevas que aterran más que el sufrimiento conocido, que al menos es familiar, proporcionando cierta seguridad mediante una predecibilidad que elimina sorpresas, aunque también elimine la posibilidad de que algo genuinamente nuevo ocurra transformando la existencia. La terapia restituye esa libertad perdida o bloqueada, no añadiendo algo al paciente que no tenía antes, como si la libertad fuera una propiedad que puede adquirirse mediante un aprendizaje que enseñaría habilidades nuevas, o mediante un insight que revelaría verdades ocultas, sino removiendo los bloqueos que le impiden ser lo que ya es potencialmente, sin que esas potencialidades puedan realizarse, mientras las restricciones las mantengan cerradas. El enfoque no construye un yo nuevo que reemplazaría al yo actual, que está dañado, requiriendo una reparación. No corrige una estructura de personalidad que tendría defectos que deben modificarse. No reprograma un sistema cognitivo que procesa información incorrectamente, sino que despeja el camino hacia una existencia que estaba ahí todo el tiempo, esperando ser habitada sin que nada excepto los bloqueos que el propio Dasein construyó mediante decisiones que alguna vez tuvieron sentido, pero que ya son obsoletas, le impidiera vivir desde esas posibilidades que le corresponden según su situación particular. Esta concepción de la terapia como liberación y no como corrección que repara defectos, ni como adaptación que ajusta al individuo a demandas sociales, tiene consecuencias éticas profundas que transforman completamente los criterios mediante los cuales se evalúa si una terapia tuvo éxito o fracasó según estándares que habitualmente se usan midiendo reducción de síntomas, mejora en funcionamiento laboral y social, satisfacción subjetiva reportada por el paciente o cumplimiento de metas que se establecieron al inicio. El criterio del éxito terapéutico, según la perspectiva, no es la normalización que haría que el paciente se parezca más a lo que se considera normal, según estándares estadísticos que definen normalidad como lo que la mayoría hace sin preguntarse si esa mayoría vive auténticamente, ni es la ausencia de síntomas que permitiría funcionar sin interferencias, sino que es la ampliación de la existencia que permite vivir más libremente respondiendo a más dimensiones del mundo sin las restricciones que antes limitaban severamente el rango de posibilidades que podían habitarse. Una persona que termina una terapia más libre, sin que eso signifique necesariamente que todos sus síntomas desaparecieron, porque algunos síntomas pueden persistir, aunque la existencia se haya ampliado recuperando acceso a posibilidades que estaban completamente cerradas. Más capaz de responder al mundo dejándose afectar por lo que merece afectar sin defensas que filtren todo anticipadamente, más honesta consigo misma, reconociendo quiénes sin las máscaras que usaba para funcionar socialmente, esa persona ha sido bien tratada independientemente de si sus síntomas siguen presentes según escalas que los miden.
La crítica más frecuente que enfrenta el análisis existencial desde la psicología y la psiquiatría convencionales, que se definen como ciencias empíricas aplicando métodos que permiten verificar hipótesis mediante una observación controlada que puede replicarse, es que carece de evidencia empírica verificable según los estándares que la ciencia contemporánea exige para aceptar cualquier afirmación como conocimiento válido que merece ser enseñado, practicado y financiado. No hay estudios controlados con grupos de comparación que demuestren que el enfoque funciona mejor que tratamientos alternativos o mejor que simplemente no hacer nada esperando que el tiempo cure naturalmente lo que pudo haber sido una fluctuación temporal de síntomas. No hay protocolos estandarizados que especifiquen exactamente qué debe hacerse en cada sesión según manuales que pueden replicarse por diferentes terapeutas obteniendo resultados similares. De la filosofía heideggeriana en la cual se basa toda la estructura conceptual es tan compleja y tan técnicamente demandante que hace imposible formar terapeutas en masa mediante programas breves que certifiquen competencias básicas. De esto limita la perspectiva a una élite intelectual pequeña que puede dedicar años a estudiar filosofía antes de practicar clínica leyendo textos densos que requieren una formación filosófica previa, sin la cual resultan incomprensibles para profesionales que se entrenaron en ciencias empíricas sin exposición a tradiciones filosóficas que usan lenguajes técnicos completamente diferentes, estableciendo barreras que impiden comunicación entre disciplinas que podrían complementarse. No otros críticos que vienen desde la psicología clínica, que valora la eficiencia medida en resultados obtenidos en tiempo mínimo usando recursos limitados, señalan que el análisis existencial es demasiado abstracto para ser útil en la práctica cotidiana, donde terapeutas enfrentan pacientes en crisis que necesitan ayuda inmediata sin poder esperar a que se completen exploraciones fenomenológicas prolongadas que toman meses o años antes de producir cambios medibles. Los conceptos como apertura, Dasein, ser en el mundo, temporalidad vivida son tan generales que no ofrecen guías concretas de acción, especificando qué debe hacerse cuando un paciente llega diciendo que quiere suicidarse, o cuando alguien sufre ataques de pánico que lo paralizan impidiéndole salir de su casa. Entonces necesita técnicas específicas que funcionen rápidamente, reduciendo síntomas que interfieren severamente con su funcionamiento. Y esto deja al terapeuta sin herramientas claras frente a emergencias que requieren respuestas inmediatas, salvando vidas que están en peligro real, no metafórico, requiriendo intervenciones activas que protejan al paciente de sí mismo o de otros que lo amenazan sin que reflexiones filosóficas sobre su existencia puedan esperar hasta que el peligro pase. Desde la psiquiatría biológica que domina el campo actualmente, mediante descubrimientos neurocientíficos que revelan bases cerebrales de trastornos mentales antes considerados puramente psicológicos, se critica a voz por rechazar la base neurobiológica del sufrimiento mental, ignorando que la depresión tiene componentes químicos cerebrales medibles mediante estudios que demuestran alteraciones en neurotransmisores que pueden corregirse mediante una medicación que restaura balances, permitiendo que las personas funcionen sin el sufrimiento que los incapacitaba, ignorando que la esquizofrenia tiene una base genética demostrada mediante estudios de gemelos que muestran una heredabilidad significativa, ignorando que el trastorno bipolar responde a estabilizadores del ánimo que modifican procesos neuroquímicos. Esta insistencia en que todo es existencial, sin reconocer que hay bases biológicas reales que condicionan, aunque no determinen completamente cómo alguien existe, puede llevar, según estos críticos, a una negligencia médica,
donde pacientes que necesitan medicación además de comprensión filosófica no la reciben porque el terapeuta considera que usarla sería reducir la existencia a mecanismos violando los principios teóricos que guían su práctica, aunque esa pureza teórica se pague con un sufrimiento no innecesario. La crítica más profunda y más persistente que vos dirige a la medicina y a la psicología modernas durante toda su vida profesional sin descansar, nunca en esa tarea que considera urgente, aunque pocos la escuchen porque la corriente dominante va en dirección opuesta hacia mayor objetivación y mayor reduccionismo. Es que al objetivar al ser humano para hacerlo tratable mediante técnicas que requieren convertir la experiencia vivida en variables medibles que pueden manipularse experimentalmente, lo te pierden precisamente transformándolo de Dasein en cosa que ocupa espacio procesando información según algoritmos. Lo que se trata ya no es un Dasein que existe libremente abierto a posibilidades que puede asumir o rechazar sin que ninguna ley causal determine sus elecciones, sino un organismo que funciona bien o mal según parámetros fisiológicos que se miden objetivamente. Un caso que se clasifica dentro de categorías diagnósticas que agrupan síntomas sin capturar la experiencia singular de quien sufre. Un diagnóstico que se vuelve más real que la persona que lo porta definiéndola completamente como si ser depresivo o ser esquizofrénico agotara todo lo que hay que saber sobre esa existencia particular que se reduce a la etiqueta que lleva sin resto que escape a la clasificación. En esa pérdida del ser humano como Dasein que existe libremente, no hay solo un error metodológico que podría corregirse refinando instrumentos que midan mejor capturando más dimensiones de la experiencia sin perder nada esencial, sino que hay una violencia existencial que reproduce en el consultorio exactamente la deshumanización que produce el sufrimiento fuera de él, donde las personas se experimentan como cosas que funcionan o no funcionan en sistemas que las usan sin reconocerlas, como existencias que merecen ser encontradas en su singularidad. Esta crítica que Voss repite incansablemente en sus escritos y en sus seminarios no es una posición romántica contra la ciencia que rechazaría todo conocimiento objetivo, idealizando la subjetividad que resistiría cualquier intento de comprensión sistemática, celebrando misterios que deben preservarse sin una investigación que los iluminaría, sino que es una exigencia de rigor más profundo que el que la ciencia convencional practica cuando se conforma con medir lo que puede medirse, ignorando lo que escapa a sus instrumentos como si lo que no puede medirse no existiera o no importara. Ser riguroso con el ser humano significa no reducirlo a lo que las herramientas disponibles pueden medir mediante procedimientos estandarizados que garantizan replicabilidad, sacrificando validez que requeriría capturar la experiencia vivida sin distorsionarla mediante categorías que simplifican perdiendo complejidad esencial, sino mantenerse en la pregunta por lo que es ese ser humano concreto que está frente a mí sufriendo de maneras que exceden cualquier categoría general, aunque esa pregunta sea incómoda porque no tiene respuestas definitivas. Difícil porque requiere tiempo y atención que los sistemas de salud contemporáneos no proporcionan cuando exigen productividad medida en cantidad de pacientes atendidos por hora, y nunca del todo respondida porque la existencia humana es inagotable, sin que ninguna comprensión pueda capturarla completamente, sin resto que siga escapando. El análisis existencial, según esta visión crítica que vos mantiene sin concesiones, no propone abandonar la ciencia retirándose a una especulación filosófica que no puede verificarse empíricamente. Entonces queda como opinión, entre otras, sin manera de decidir cuál es correcta mediante una evidencia que todos puedan examinar
es sino recordarle a la ciencia su límite fundamental que debe reconocer honestamente, en lugar de negarlo mediante una expansión imperialista que pretende explicar todo sin reconocer que hay aspectos de la experiencia humana que escapan a sus métodos, no porque sean misteriosos, sobrenaturales, sino simplemente porque son de naturaleza diferente a los objetos que las ciencias naturales estudian exitosamente. Antes de cualquier método que mida variables, hay un ser humano que existe, que sufre, no que busca comprensión antes que explicación, que necesita ser encontrado en su existencia completa antes de ser reducido a cualquier fragmento de ella que la ciencia pueda medir cuantificando aspectos parciales sin poder integrarlos en una comprensión total. Esa exigencia de Voss de que la medicina reconozca al ser humano como Dasein antes de tratarlo como organismo o como sistema de información sigue siendo válida hoy cuando la medicina se vuelve cada vez más técnica, midiendo más variables con instrumentos más sofisticados, sin que esa sofisticación técnica se traduzca necesariamente en mayor comprensión del ser humano que sufre buscando ayuda sin querer ser reducido a datos que se procesan estadísticamente, produciendo promedios que no capturan su singularidad.